Marcos capítulo 9, versos 9 al 13. El tema del mensaje en esta mañana, ver el reino de Dios, segunda parte. Ver el reino de Dios, segunda parte. Marcos 9, 9 al 13. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos y una vez más estar delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra, queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de ella, que esa palabra pueda llevarnos a ver tu reino, ese reino viniendo con gran poder y gloria sobre nuestras vidas, sobre las vidas de los que nos rodean, manifestándose, Señor, y que nosotros podamos vivir la vida en consonancia, Señor, con ese reino que ya se ha manifestado sobre nuestra tierra. Padre, te suplicamos, oh Dios, que pueda haber una correcta exposición de tu palabra en esta mañana, que tu voluntad sea manifiesta a través de ella, a través de la exposición de tu palabra, y que de este lugar podamos salir desafiados, compungidos y también transformados por el poder de tu palabra. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ver el reino de Dios, segunda parte. En la primera parte de este pasaje nosotros vimos cómo el Señor Jesús cumple su promesa de mostrar a unos de sus discípulos parte de su gloria, de tal manera que ellos empiecen entonces a ver el reino de Dios venido con poder. Y en el sermón anterior, el domingo pasado, nosotros observamos que ver el reino de Dios es ver anunciada la promesa del Evangelio, es ver la gloria misma de Cristo en el testimonio de la ley y los profetas. ¿Por qué? ¿Qué vimos el domingo pasado? Que se le habían aparecido dos personajes que representaban a la ley y a los profetas. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Elías y Moisés. Y que ellos allí en ese testimonio de la ley y los profetas mostraban que Jesucristo era el amado del Padre. Y vimos también que ver el reino de Dios es disfrutar de la presencia de Cristo. Por lo tanto, nosotros también hemos sido testigos de ese reino que ha venido con poder, porque desde ya estamos disfrutando de la presencia de Cristo, estamos disfrutando de su palabra. Pero ahora bien, ¿qué implica que ese reino haya venido? ¿Cómo nosotros podemos vivir en esa verdad que se ha hecho y sigue siendo una realidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Y es esto precisamente lo que nosotros trataremos de ver en la segunda parte del pasaje que acabamos de leer. Y esta segunda parte relata el suceso que ocurrió luego de Jesús descender del monte de la transfiguración y con sus 3 discípulos, y lo que ocurre en este momento. Pero antes de reflexionar en este pasaje en particular, me gustaría invitarles a que por favor leamos nuevamente los versos 1 al 8 de Marcos 9 para recordar un poquito lo ocurrido en el monte de la transfiguración. Así que le invito por favor a que lea conmigo Marcos
9, 1 al 8. Dice así: y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Ahora, mis hermanos, eso fue lo que ocurrió a seguidas, ¿verdad? O previo a lo que trata el pasaje bíblico que hemos leído en esta mañana, luego de Jesús bajar del monte. O sea, ahora vamos a ver, mis hermanos, que ver el reino de Dios tiene en este pasaje, en los versos 9 al 13, el que leí previo, por lo menos 2 grandes implicaciones. Y en esas 2 divisiones es que vamos a dividir el sermón en esta mañana. Número 1, retener la visión de Cristo. Y número 2, entender la obra de Cristo. Esas son las 2 implicaciones que tiene el ver el reino de Dios. Número 1, retener la visión de Cristo. Y número 2, entender la obra de Cristo. Vámonos a lo primero, mis hermanos. Vámonos a lo primero. El primer punto nos dice que ver el reino de Dios implica retener, ¿qué cosa? La visión de Cristo. Al recordar, mis hermanos, los primeros pasajes de los primeros versos de este pasaje, nosotros recordamos que el Señor mostró parte de su gloria, de su gran esplendor. Eso lo vimos ahí en la transfiguración, el mismo que se puede ver también consignado en el testimonio de la ley y los profetas, allí cuando se le aparecieron Moisés y Elías. En esa ocasión especial, los 3 apóstoles que estuvieron con Jesús no vieron solo el esplendor de la gloria de Cristo a través de sus vestiduras resplandecientes, sino que también escucharon la voz del Padre que señalaba a Jesús como el Hijo amado de Dios, a quien debemos oír. A quien debemos oír. Y yo me imagino, mis hermanos, que esto fue un momento maravilloso en la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y esto me imagino que quedó grabado en sus mentes, infundiéndoles a ellos aliento para vivir para la gloria de Dios. Imagínense usted que usted tuviera esa oportunidad de ver al Señor transfigurado, con gran resplandor. Tremendo, mis hermanos. Y por esa razón ellos debían de retener la visión de Cristo, tal como Él se la había revelado. ¿Y cómo Cristo se había revelado? Como el amado del Padre. Como aquel que el Padre había señalado como único Rey y Salvador de su pueblo. Como el único lleno de gloria y de poder. Como el único a quien nosotros debemos total sumisión y obediencia. Aunque esa frase sea odiosa para muchos en estos tiempos. Yo me imagino que ellos vieron eso así, mis hermanos. Ellos fueron llevados a tener una visión clara acerca de quién es Jesús. Ya ellos habían sido convencidos de que Él era el Cristo. ¿Se acuerda que cuando Jesús pregunta, Pedro responde? ¿Se acuerda que eso lo vimos hace unas semanas atrás? Pero ahora Dios mismo les ha testificado por medio de ese suceso majestuoso
que realmente Cristo Jesús es el mismo Hijo de Dios que había sido enviado para salvarlos. Eso era lo que ellos estaban viendo. Eso era lo que ellos se estaba manifestando en su vida. Y por esa razón, mis hermanos, ellos no se podían quedar en el monte allá a vivir en tabernáculos o en ramadas como propuso Pedro. No podían quedarse allí. Ellos tenían que descender del monte, tenían que seguir la labor que les había sido encomendada. Había mucho trabajo por hacer todavía para la gloria de Dios, pero ahora con el conocimiento de Cristo, ellos podrían ejecutar con más convicción, con más dedicación, con más amor por Cristo esa labor, porque ya tenían una visión clara de Cristo, tal como Él se había revelado. Mis hermanos, nosotros como creyentes no podemos vivir para la gloria de Dios si no tenemos una visión clara de Cristo, el Hijo de Dios. Y esta visión, mis hermanos, no la encontramos buscando dentro de nosotros mismos, como enseña la meditación trascendental, como enseña el budismo, como enseña el yoga. No, mis hermanos, no es dentro de nosotros mismos, sino que tenemos que encontrarlo en el testimonio del Hijo de Dios. No fue Pedro el que halló ese conocimiento, fue Dios mismo quien se lo reveló, como nosotros vemos en Mateo 16:17, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No fueron Jacobo ni tampoco Juan los que hicieron venir a Jesús al monte y mostrarle su gloria, como ahora dicen muchos conciertos, de estos conciertos cristianos. Vamos a hacer descender la gloria de Dios. No, mis hermanos, no fue eso, mis hermanos. Nosotros no hacemos descender la gloria de Dios a través de los cánticos. Fue Cristo mismo el que los llevó al monte y le mostró su gloria. Y por esa razón ellos jamás podrían olvidarlo. Pero también, así como nosotros, tampoco podemos olvidar jamás que Cristo nos ha sido revelado en su palabra. Que Él ha sido revelado en su palabra como nuestro poderoso Salvador, nuestro glorioso Señor, nuestro único y verdadero Dios. Ha sido revelado allí en su palabra. Ver el reino de Dios implica retener la visión de Cristo para testificar de su gloria. No solamente quedarnos con eso. Oye, qué bello, qué hermoso. Quizás muchos somos tentados a tener la misma astucia que tuvo Pedro de proponer quedarse en el monte. Pero no es así, mis hermanos. No es así. En el caso particular de este momento histórico en el que se da esta manifestación de la gloria de Dios, Jesús encarga a sus discípulos que no cuenten de la visión en ese momento histórico hasta cuando Él hubiera resucitado de entre los muertos, porque la resurrección venía a ser ese sello de esa visión majestuosa y de esa profecía que había sido dada en el versículo 1 de Marcos 9. La evidencia más gloriosa que ha venido con poder el reino de Dios es precisamente esa manifestación que se había dado allí a través de la transfiguración. Esa visión, ese testimonio acerca de Cristo debía ser mantenido fielmente para poder testificar, guardado fielmente para poder testificar cuando el tiempo se diera, cuando ocurriera el momento oportuno, y ese momento oportuno era a partir de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y eso nosotros lo vemos en las Escrituras, que una vez Jesús resucita de entre los muertos, estos hombres testifican de Jesús, testifican de lo que vieron, testifican de lo que oyeron con Él y de Él. Y eso quedó registrado en la palabra, en Primera de Juan 1:1 al 3, que allí estaba Juan, uno de los testigos visibles, y Segunda de Pedro 1:16 al 18.
Ellos lo dijeron, nosotros estuvimos allí, nosotros lo vimos, Él nos guardó, nos dijo que no lo dijéramos hasta que Él resucitara. Pero a partir de ahora hay que hablarlo. Pero mis hermanos, no solamente los apóstoles, no solamente los 12, no solamente los 3 fueron llamados a retener la visión de Cristo para testificar de Él, sino que usted y yo también tenemos ese mandamiento. Nosotros como pueblo llamado por Dios, nosotros como ese pueblo a quien Él ha querido revelársenos, como ese pueblo a quien Él nos ha llamado a salvación, nosotros también somos llamados a testificar que Él es Dios. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Usted no se puede quedar con ello guardado. Usted tiene que identificarse como cristiano. La gente tiene que oír de usted. Usted tiene que vivir para la gloria de Dios, y todo comienza hablándole a la gente de lo que Dios está haciendo en su vida. El mundo está lleno de personas filántropas o filántropos. Está lleno de personas que son muy dedicadas al servicio. ¿Y cómo podemos marcar la diferencia de esas personas dedicadas al servicio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Sencillamente la diferencia la marcamos cuando hablamos, cuando nos identificamos como cristianos, cuando nuestro testimonio también nos acompaña. Cuando nuestro testimonio nos acompaña, cuando la gente puede decir, ¿de qué nos sirve tener un colegio? Para dar un ejemplo, si esas personas estamos dando una buena educación, una buena enseñanza, pero lamentablemente esas familias van al infierno, ¿de qué nos sirve? Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad testificar. Busquen su Biblia, Isaías 43, 10 al 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 43, 10 al 12. Sí me alcanzó, está en la página 738, en nuestras nuevas Biblias de las Américas. Isaías 43, 10 al 12 dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he pronunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Eso es para nosotros, mis hermanos. Eso es para nosotros, es nuestro deber. Ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra. La gente debe de oír de nosotros. Claro, va acompañado de nuestro testimonio, pero el testimonio no lo es todo. El testimonio no lo es todo. Pero también Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice una gran verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Eso está en la página 1250, nuestra nueva Biblia de las Américas. Mire lo que dice este pasaje. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es solamente los beneficios de ser una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, un linaje escogido. No es solamente eso, mis hermanos, sino que Dios nos tiene acá para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro deber, es nuestro deber. Ver el reino de Dios implica retener la visión de Cristo con firmeza. Y eso nos dice, volviendo acá a Marcos 9, el verso 10, que ellos asieron con firmeza la palabra dada por Cristo. Ellos en ese momento histórico mantuvieron en secreto la visión, atendieron el mandamiento del Señor, aunque había algo que ellos no entendían muy bien,
Aunque ya el Señor se lo había dicho antes, pero ellos sí obedecieron, a diferencia de aquel que curó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un tiempo atrás, que hubo uno que curó? El Señor le dice, mira, no digas nada a nadie. Y él salió a decirlo. Y por muy bueno que fuera el salir a testificar, es necesario primero obedecer antes que sacrificio. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estos sí obedecieron. Estos sí hicieron conforme a lo que el Señor Jesucristo les había mandado hacer. Pero había algo que ellos no entendían. A pesar de ello, había algo que ellos no entendían. Y era eso de que Jesús habría de resucitar. Eso que Jesús habría de levantarse de entre los muertos. Que ya Jesús se lo había dicho en Marcos 8:31. Ellos tomaron en serio lo dicho por el Señor. No salieron inmediatamente a decir, tuvimos esa visión. Ellos sabían que llegaría el momento para hacerlo, pero por ese momento histórico ellos debían callar. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Ellos retuvieron con firmeza la visión y el mandamiento de Cristo de testificar de dicha visión cuando fuera el tiempo. Lo mantuvieron allí. Pero algo no les cuadró mucho en ese momento. Y era la idea de que Jesús tenía que morir. ¿Cómo es eso de que Jesús debe de morir? Pero la visión fue clara, el mandamiento expreso. Y el temor reverente a la visión de Cristo le llevaron a retener con firmeza la palabra del Señor. Pero había algo que no entendían a pesar de ellos, pero mejor se lo guardan. Mejor se guardan hablar la visión, pero más adelante, como veremos, ellos preguntan. Mis hermanos, si usted ha visto el reino de Dios venido con poder en su vida, esto es, si usted ha entendido que Jesús es el Hijo de Dios, que en Jesús tenemos perdón de pecados, que en Jesús tenemos vida eterna, usted también es llamado a retener esa visión con firmeza. Usted también es llamado para testificar. El Señor lo ha capacitado para testificar. Usted también tiene el mandamiento del Señor para tomarlo como algo firme. Usted tiene la palabra del Señor para descansar en ella. Usted tiene la palabra del Señor para sujetarse a ella y someterse a ella constantemente. Usted también es llamado a retener la visión de Cristo. Usted es llamado a eso. Usted es invitado a ello. Comience entonces a vivir en consecuencia. Comience a vivir la vida acorde a esa visión que el Señor le ha dado, que es su palabra. Que es su palabra. La segunda gran implicación de ver el reino de Dios, tal como nosotros podemos reflexionar en este verso o en este pasaje de las Escrituras, es entender la obra de Cristo. Entender la obra de Cristo. Esta visión no era algo extraño a la revelación de Dios en su palabra. No era algo como que vino Cristo divorciado de lo que se había hablado de él en el antiguo pacto. No, mis hermanos. Y los apóstoles debían comprender muy bien esto. Ellos no solamente vieron al Señor en gloria en ese monte, sino también habían escuchado lo que decía su palabra, lo que decía las Escrituras respecto al Mesías, respecto a lo que habría, cómo debería de manifestarse ese Mesías, y por esa razón se acercan al Señor y le piden que le explique un poco más. Explícanos un poco más. Y eso también va a servir para nosotros, y le serviría también a los creyentes que vinieron antes de nosotros, y le seguirá sirviendo a los creyentes que vengan después de nosotros. Y es que nosotros tenemos que aferrarnos a las Escrituras, que nosotros tenemos que aferrarnos a las Escrituras como la luz que ilumina nuestro camino,
que son las Escrituras las que nos muestran a Cristo, tal como años más adelante, inspirado por el Espíritu Santo, enseñaría el mismo apóstol Pedro en su carta que quedó registrada en nuestras Biblias. Si usted no me cree, vaya conmigo de nuevo a Segunda de Pedro. Ahorita fue Primera de Pedro, ahora vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, eso está en la página 1254 en nuestras Nueva Biblia de las Américas. Segunda de Pedro, 1, 17 al 19. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, Él está haciendo referencia aquí a la transfiguración, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Usted ve, Pedro está testificando, ¿verdad? Él lo vio allí. Entonces él añade, verso 19, ese es el pasaje clave. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Ustedes hacen bien a la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Las Escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nosotros hacemos bien a asirnos de ella, a aferrarnos a ella. ¿Hasta qué día? Hasta que venga un profeta y diga: yo tengo palabra de Dios. Hasta que venga un apóstol y diga: yo soy el apóstol fulano y ustedes tienen que seguirme. ¿Hasta cuándo? Yo debo de asirme, debo de aferrarme, debo de agarrarme de esa palabra. ¿Hasta cuándo? Ahí mismo está la respuesta. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, ver el reino de Dios implica un entendimiento claro de la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que vino Cristo a hacer? Y por esa razón, entonces, volviendo a nuestro pasaje aquí en Marcos, los apóstoles preguntan, volviendo a Marcos 9, para que usted me acompañe, 9 al 13, los apóstoles entonces le preguntan al Señor, una vez le dice que Él debe de morir y resucitar, entonces ellos le preguntan a Jesús y le dice: mira, Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Eso está ahí en el verso 11, Marcos 9, 11. ¿Por qué dice los escribas que Elías debe de venir primero? Ellos no entienden bien cómo es necesario que Cristo muera si se supone que las Escrituras dicen que primero debe de aparecer Elías a preparar camino al Mesías. Y ellos no veían que Elías haya venido antes que Jesús. Esa era la pregunta: ¿dónde está Elías? Si tú eres el Mesías, ¿dónde está Elías? Que no lo hemos visto porque las Escrituras dicen que Elías ha de venir primero. Acuérdense, ellos se están aferrando a las Escrituras, a pesar de que tienen a Jesús allí, se están aferrando a las Escrituras. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Marcos 9, 11 en adelante. ¿Qué dice Jesús? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y eso está de acuerdo a lo que el Señor le había revelado a Malaquías. Malaquías 4, 5 al 6 habla de eso. Pero también debe cumplirse que el Mesías sea rechazado, sea muerto y, después de muerto, resucitado. Porque de eso también hablaba el Salmo 22, de eso también hablaba Isaías 53, verso 3 y verso 8 al 10.
Qué bueno que usted tome nota para que usted vea cómo en el Antiguo Testamento ya estaba hablando de lo que iba a hacer Jesús. Y la respuesta del Señor señala que con su muerte se daría cumplimiento a las Escrituras y que en efecto antes de su aparición ya había venido Elías, el profeta enviado por Dios a preparar el camino. Ahora, ¿dónde estaba ese Elías? ¿Quién era ese Elías? Si ya había venido en ese momento. ¿Quién era ese Elías? ¿No saben quién era ese Elías? ¿Ah? ¿Quién era ese Elías que había venido a preparar el camino? Juan el Bautista. El pasaje paralelo en Mateo observa más claramente que el Señor se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y eso empezaron a entender los apóstoles. Cristo estaba dando cumplimiento a las Escrituras. Entonces, entender la obra de Cristo es comprender que es necesario el padecimiento y el rechazo de Cristo para salvar a su pueblo. Padecimiento y rechazo de Cristo por parte de los judíos para salvar a su pueblo. Tal como el Señor se lo estaba diciendo a ellos, tal como había quedado registrado en las profecías. Esto era necesario, mis hermanos, que Cristo padeciera y fuera rechazado por muchos, pero luego iba a resucitar para salvar así, y para así salvar y traer a salvación al pueblo de Dios, para librarlo de lo que es el padecimiento eterno, para librarlo del pecado, para pagar el justo Cristo, ¿verdad? Sufrir el castigo que merece el pecado y para dar a los suyos la gracia y misericordia de Dios basado solamente en la justicia de Cristo, la cual se recibe mediante ¿qué cosa? Se recibe la justicia de Cristo mediante la fe. Y ese sufrimiento de Cristo es único y suficiente para la salvación de su pueblo. Pero ese pueblo que recibe todos esos beneficios de Cristo, también ese pueblo es llamado a recibir padecimiento y rechazo por parte del mundo. Entienda eso. No es solamente que yo recibo los beneficios de Cristo, también yo voy a sufrir por la causa de Cristo. No solamente que usted va a recibir los beneficios de Cristo, usted también va a sufrir por la causa de Cristo. En el mundo, y muchas veces hasta dentro de una sección del mundo evangélico, se enfatiza mucho la prosperidad, que Dios vino a bendecirte, que Dios vino para que estés sano, salvo, para que no tengas problemas, para que no tengas pobreza. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que también nosotros somos llamados a sufrir con Él. A sufrir con Él. Para darle un ejemplo, uno de los que estaban con Él ahí al lado, el profeta Elías, cuando se manifestó en el monte de la transfiguración, usted no sabe que fue ese hombre perseguido para quitarle la vida. Primera de Reyes 19, nosotros leemos acerca de eso, cómo fue perseguido. Usted no sabe que Juan el Bautista, bueno, eso lo vimos hace un tiempo atrás, Juan el Bautista, ¿qué le hicieron? Le llevaron la cabeza. Eso lo vimos en Marcos 6, hace un tiempo atrás. Y a Jesús también lo buscaban, incluso para matarle, para destruirle. Eso lo vimos en Marcos 3. Cuando Cristo vino al mundo, nos dice la palabra que no le reconocieron como el enviado de Dios, aunque esas personas recibieron muchos de sus beneficios y ellos prefirieron matarle. Cuando Juan el Bautista vino y predicó, muchos le tuvieron por loco y no tomaron en serio sus advertencias. Cuando Elías predicó en contra de los Baales y mató a los profetas de Baal, se emitió una sentencia de muerte en contra de Elías. Pero todo eso formaba parte del justo, sabio, santo y buen propósito de nuestro Dios. Todo era parte de ello. Si bien, mis hermanos, los que rechazaron a Jesús, a Juan y a Elías,
eran responsables de su incredulidad y su maldad, el Dios soberano, a pesar de ello, estaba por encima de todo ello, manifestando que su juicio contra el pecado y la maldad es justo y que su gracia y bondad para con sus escogidos es supremamente grande y maravilloso. Por lo cual eso no sería un estorbo para el cumplimiento del consejo de Dios y tampoco ha de ser un estorbo para el cumplimiento de la misión de los hijos de Dios. Es decir, no importa, como cantábamos ahorita, que Satanás afile sus cañones en contra de nosotros. No dice así el himno, pero trayéndolo como más actualizado. No importa que Satanás afile sus cañones en contra de nosotros. La palabra de Dios permanecerá. Su voluntad será hecha, la de Dios. Incluso no importa que nos maten, como ocurrió con Juan el Bautista, como ocurrió con Jacobo, que estuvo allí viendo la visión y fue de los primeros que mataron luego de Jesús ascender a los cielos. O como ocurrió con Pedro, que fue también crucificado. O como ocurrió con Pablo, que también fue decapitado, según la historia. No importa lo que nos ocurra a nosotros, el Señor cumplirá su propósito en esta tierra. La pregunta que yo tengo para usted en esta mañana: ¿entiende usted la obra de Cristo? ¿Ha aprendido usted a gozarse en medio del rechazo a causa de esa obra que usted está haciendo de aquellos que no quieren saber de esa obra de Cristo? ¿Ha aprendido usted a eso? Mis hermanos, dos grandes implicaciones de ver el reino de Dios encontramos en este pasaje bíblico de Marcos 9 al 13. Primero, retener la visión de Cristo, lo que hemos recibido. Dice, en segundo lugar, entender la obra de Cristo. Podemos decir, mis hermanos, que estas dos cosas son dos caras también de una misma moneda, en donde nosotros vemos quién es Jesús y la motivación que este conocimiento nos da para descansar en Él y su palabra, para guardarla en nuestro corazón. Y por otro lado, comprender, mis hermanos, que Él vino a cumplir lo que Dios ha prometido, que fue necesario su padecimiento para nuestra salvación, y que como un pueblo identificado con Cristo, nosotros podemos también ser expuestos a padecimiento, ser expuestos a rechazo de los incrédulos. Pero si nosotros sabemos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, nada puede estorbarnos ese propósito de vivir para Él, de vivir para su gloria, de gozar de Él en medio del quebranto, en medio de la persecución, de gozar de Él. Recordemos esto, mis hermanos, cuando nosotros nos enfrentemos a incomprensión por parte de los que nos rodean, al rechazo por parte de los incrédulos, o aún de los mismos creyentes también que todavía no han entendido la obra de Cristo, porque eso también podría aparecer. Recordemos esto, mis hermanos, cuando nosotros seamos tentados a desconfiar del Señor o rendirnos ante las circunstancias adversas de la vida. La invitación, mis hermanos, es a que retengamos la visión de Cristo y entendamos su obra. Esa es la invitación en esta mañana. Estemos de pie y oremos al Señor.